Bueno, ahora vamos a hacer la presentación del libro de El espacio público como ideología, uno de los que el docente había propuesto para las personas que no fuimos a la salida de campo. Entonces, pues bueno, iniciar comentando que este libro fue escrito por un docente encargado del doctorado en antropología de la Universidad de Barcelona, un docente con mucha trayectoria, seguro que se puede apreciar del libro, y además dirige esta facultad. Bueno, el profesor se llama Manuel Delgado y él inicia hablando del discurso tradicional de la funcionalidad del espacio público. Él pues hace un análisis acerca del espacio público en el cual pues lo primero que señala es que no se escapa de los intereses de la institucionalidad, de la política, que tiene mucha influencia en la configuración de estos espacios, y es un lugar donde ocurren interacciones civiles y democráticas a diario, manifestaciones sociales también, y es un escenario donde existe la visualización no solo de nuevas perspectivas, sino también nuevas tendencias que van surgiendo a través de los años. Un ejemplo podría ser una plaza pública de una ciudad hace 200 años era utilizada para, por ejemplo en Colombia, utilizada para ejecuciones de personas, por ejemplo. Actualmente se usa principalmente para muestras culturales. Podría ser un ejemplo de esos cambios trascendentales que se van dando en el uso del espacio público. Pero él también dentro del libro hace una revisión del estado del arte, de la producción académica, sobre las personas que habían opinado acerca del espacio público, las personas que han emitido pues un concepto, los autores, perdón. Y él decía que dentro de la categoría de análisis de espacio público, este era algo mucho más que un edificio público, que un parque, que una plaza, que una calle, que era mucho más y necesitaba un análisis más profundo en su complejidad. Él menciona que cuando el espacio público se escapa de esa visión política estructurada que existe, el espacio público se vuelve un lugar donde los seres humanos construyen relaciones libres e igualitarias, ya que asisten allí por su elección, por su interés, tal vez de un tema en particular. También genera una crítica sostenida hacia ese tipo de concepciones en donde las clases dominantes o las clases políticas de toda la vida han ejercido una relación de poder y desigualdad a través del espacio público. Eh, También menciona que el espacio público pasa a promover jerarquías sociales, pasan a ser zonas coaccionadas por las intenciones de configuración de una élite dominante. Dice que estas relaciones se expresan muy bien en lo que aparentemente es un espacio público, pero tiene una injerencia de estas clases. Por ejemplo, un pequeño ejemplo podría ser una institución educativa pública, en donde se tendrían que forjar aspectos
que en teoría contribuyeran al desarrollo de las clases populares, pero vemos como allí se reproducen aparatos ideológicos como la religión, entre otras, para convertir a los ciudadanos en un comportamiento, que tengan un comportamiento cívico, patriótico. Digamos que este espacio público tendría que ser un poco más neutral, no tener ese tipo de componentes que lo modifiquen de manera tan directa. Entonces, el profesor Delgado empieza a hacer un análisis de todos los espacios que pues él ve que cree que pueden ser dignos de análisis. Entonces, por ejemplo, propone el concepto de la calle pública, de cómo se ha transformado a través de los años, de cómo ha sido el devenir y cómo el modelo económico ha tenido una injerencia en la transformación de ese espacio. Otro podría ser el de, por ejemplo, las zonas públicas de recreación para los ciudadanos, dependiendo de, digamos, de la dinámica económica de una ciudad, un espacio podría ser mejor utilizado para una zona de explotación económica que para, por ejemplo, la distensión o la recreación de un grupo de niños que vivan en esa ciudad. Entonces allí vemos como, por ejemplo, en el espacio público, en las ciudades, son ese escenario de reproducción, de imitación de prácticas sociales, donde las personas van adquiriendo esa identidad, esos símbolos identitarios, esa característica propia de determinismos culturales que van marcando pues un poco la cultura de un lugar. Se genera ese arraigo y esos escenarios pues se repiten constantemente al encontrarlos como un rasgo identitario, como lo dije anteriormente. También el docente habla un poco sobre el concepto de orden público, de cómo en los países, en las ciudades, el concepto de ciudadano lo hace autónomo, independiente y con la capacidad de tomar determinaciones propias y conscientes. Y muestra los lugares públicos como una zona de convergencia donde estos seres conscientes se reúnen y deciden frente al orden público y su composición, de cómo quieren manejar y llevar a cabo determinadas situaciones en un contexto. Y en ese contexto, como a pesar de que el espacio público es un espacio abierto donde en teoría cualquier persona podría acceder, existen unas reglas o unos patrones culturales que no se pueden romper, donde las cosas deben llevarse de un modo establecido, donde por ejemplo son rechazados conductas impropias, cosas que no sean pulcras o que atenten contra la moralidad, a pesar de estar en un espacio público, esas cosas son rechazadas. Una de las frases que utiliza el autor es: el orden público es el orden del público, como un condicionante para las personas que se encuentran allí compartiendo o en esa zona de compartir con los demás. Se hace el llamado pues a ese comportamiento ciudadano, cívico. De esta manera entonces el autor indica que las relaciones sociales y las relaciones humanas no son
no están estancadas, no son estáticas, sino por el contrario, se van renovando y van adquiriendo nuevas formas. Es así como, por ejemplo, el espacio público se presta para ese tipo de manifestaciones. Entonces, es muy común ver en las sociedades que ocurran nuevos grupos determinados de ciudadanos con formas de pensamiento diferente a, digamos, a los puntos de vista que han estado o que se consideran correctos dentro de un lugar. Entonces, para ese ejemplo podrían ser los movimientos sociales. El activismo también puede estar allí, son formas de manifestación de contrariedad ante una tesis o un dogma o una forma de comportamiento político correcto. Se caracterizan por presentar una apatía a cualquier forma de estructura. El activismo pues siempre está en contra de esa figura organizativa social, eh, y digamos que el espacio público es ese lugar donde estas personas muestran esos rasgos identitarios, esas nuevas formas de pensamiento. Ellos disfrutan de realzar, como lo dice el autor, de realzar esas conductas a la vista del público. Mm, Esas acciones a veces eh, son replicadas por otros y es así como se crea esa sensación de estar representado por alguien en un movimiento social o de representar una causa o de sentirse vinculado o atado a cualquier forma de manifestación, ya sea social, política, un partido político o en la defensa de derechos animales o en la defensa, perdón, de orientación sexual, de género, de lucha de clases obreras. Digamos que todos esos rasgos están presentes allí en el orden público. Entonces todos estos espacios que a pesar de que en un inicio pueden haber nacido con la concepción de público, de estar orientados a beneficiar cierta clase de público para su convergencia, también el espacio se puede prestar dentro de la configuración de las ciudades a generar o a estar intervenidos por las relaciones económicas. Entonces, por ejemplo, el autor menciona ideas como procesos de gentrificación similares a los que hablamos en clase, en el cual en el siglo XX en Europa muchas de las comunidades de las clases obreras eran desplazadas no solamente de sus sitios de convergencia, sino de vivienda hacia las afueras de la ciudad para permitir que una clase más poderosa o burguesa ocupara esos espacios. Entonces esas clases dominantes simplemente no dejan más alternativa a las clases menos dominantes que reubicarse y acudir como a la lógica del traslado. Entonces eso genera procesos de resistencia, de manifestación, de movilización, y eso pues se lleva a cabo en el espacio público porque es el espacio donde la gente lo considera como propio, un territorio que les pertenece para manifestar esos escenarios de disputa. También mencionar que el espacio público y la ciudad, pues bueno, es esa sumatoria de significados, de representaciones colectivas, del tejido social, de la producción económica,
de los imaginarios urbanos que tienen cada una de las clases sociales que lo conforman. Como podemos ver en la actualidad, pues hay muchas ciudades que están sufriendo o están viviendo un proceso de transición, pasando de ser, por ejemplo, industriales a postindustriales, o pasando de ser municipios dormitorios o ciudades de baja capacidad industrial a precisamente recibir estos procesos. O, por ejemplo, a cambiarse completamente la idea de ser turistificada como modelo económico. Entonces, también el espacio público comprendido como el espacio donde se presta para la inconformidad y desagrado. Yo creo que un poco el título del libro dice que el espacio público como ideología, como la ideología que nos han vendido, como ese dogma de, de las buenas costumbres, de donde se debe hacer eh, una parte neutra donde los seres humanos pueden pues compartir allí, pero pues está hecho en función de intereses de élites dominantes. Entonces es un poco lo mencioné en el capítulo 5. Ah, bueno, pero finalizo con el video máximo por dar 20 minutos. Ya continúo con otro video. Un segundo, por favor.